Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿tú también te quieres quedar? ¿Tú también te quieres ir? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ese está hasta en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Imagínense que a veces de nosotros, cuando hay alguna discusión, alguna plática, muchos hermanitos se quedan, muchos hermanitos se arrojan, muchos hermanitos lo toman a mal, y muchos hermanitos dicen: ¿sabe qué? Mejor ya no me congrego, mejor ya no voy a ir. Tantos problemas que hay. Y este era uno de los problemas que tenían entre los discípulos, que ellos murmuraban entre los discípulos. Ya no querían caminar con nuestro Señor Jesucristo porque lo miraban muy duro caminar con Jesús y escuchaban muy duro la palabra de Dios. Y los 12 caminaban, pero los otros discípulos, la gente que caminaban con Jesús, se quedaron. Y Jesús le proporciona a Pedro: mira, Pedro, también ustedes se quieren ir. Y nuestro Señor Jesucristo les da una libertad: si se quieren ir ustedes, váyanse. Y a veces uno de nosotros a veces dice: hermanos, que si se va el hermano ya no va a asistir, ya no va a venir. Y nuestro Señor Jesucristo, que Él era el dueño, lo sabía, lo convencía, Él conocía y Él sabía todo lo que Él podía hacer. Y no dijo que: Pedro, si te vas a ir, me vas a hacer falta tú. Y entonces las dos ahí miren el versículo, vamos a leer el 65. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mucha gente se empezó a quedar y luego sigue diciendo: y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y luego el 68 es donde nos responde a Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro lo reconoce, que realmente que el que era palabra de vida eterna era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesús ahí les hace unas exhortaciones a los discípulos: ¿acaso se quieren ir ustedes o también ustedes se quieren ir también? Porque era difícil caminar con Jesús. No era fácil como el día de hoy llegar y asentar y ahí estamos y salimos, platicamos y relajamos y se terminó el espacio. Y ahí Pedro recordó: ¿qué duda es esta palabra? ¿Quién la podrá cumplir? ¿Quién la podrá oír? Y dice ahí, hermanos, que sabiendo nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? O sea, nuestro Señor Jesucristo le da la preferencia a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Si ya no quieres caminar conmigo, mejor ven. ¿Y qué le dice Pedro? Y Pedro lo reconoce. Y Pedro dice: y a pesar de todos los que andaban ahí, había uno que estaba totalmente perdido. Pero Pedro lo reconoce y le dice: Maestro, si tú eres el Cristo, tú eres el que tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos irnos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y fíjense que yo estaba viendo esto de la vida de Pedro. Siempre Pedro, cuando le preguntaba a Jesús, Pedro lo reconocía. Dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y cuando alguien les preguntaba: ¿y la gente qué dice que soy yo? Y como la gente, hasta algunos discípulos no lo conocían. Algunos decían de los discípulos: pues uno dice que tú eres el profeta, otros dicen que eres el maestro, otros dicen que tú eres el sacerdote. Y entonces Jesús le dice a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Y entonces siempre Jesús converse con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice: mira, tú es que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Dios Altísimo. Y luego entonces ahí, hermanos, cuando nosotros pensamos y cuando nosotros hablamos de la vida eterna, es una eternidad que no se va a terminar. Estamos hablando de la eternidad de Dios, y Jesucristo es la eternidad de Dios. Y cuando nosotros estamos enfocados en la eternidad, estamos hablando de la eternidad de Dios.
Al principio dice Jesús, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que soy, yo soy el postero, yo soy el primero, yo soy el postero. Está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él se está poniendo que Él es la eternidad. Él es la vida eterna. Que solamente Él es el que da vida eterna a los que creen en su nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener seguro y ser sabios. Mira, yo sé a quién he creído, yo sé con quién estoy, yo sé con quién camino, yo debo estar seguro realmente a quién sirvo y a quién le busco. Todos los que estamos aquí, nosotros debemos estar bien seguros, el 100%, que realmente hemos creído a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le hemos creído a ese verdadero Cristo que resucitó, hermanos. Ese Cristo que murió en la cruz, resucitó al tercer día. Se fue al cielo y va a regresar, y no ha regresado porque no se ha terminado el tiempo de la gracia, de las predicaciones del Evangelio. Y Él y ese Cristo que Pedro dice, tú eres la vida eterna. Entonces dice, ahora, ¿a quién iremos nosotros si nos vamos de aquí, si nos vamos de ti? ¿A quién? Es una pregunta común que todo el mundo podríamos decirle realmente, hermanos, ¿a quién iríamos si nos ocupamos de la gracia de Dios? Si usted diga, hermano, yo no quiero seguir, ya no me quiero convertir. Y la respuesta que dice Pedro, ¿pero a quién iremos? ¿Acaso no está esa respuesta en nuestros labios cada vez que Pedro, si yo dejo de servir a Dios, ¿a quién le voy? ¿Acaso no es el Jesucristo que alabó ese Pedro, pues ahora nosotros lo alabamos? No lo vemos. Pedro sí caminó juntos, estuvo con él, y todavía le dice, ya cuando ya se aproximaba el arresto de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo voy a pelear por ti, yo voy a estar contigo si es posible, mire, yo voy a morir por ti. Así lo dijo Manolo, voy a morir por ti. Pero después que vino el gran sufrimiento, que dice que ya después nadie quien habló y cada quien se fue por su lado. Y es donde Jesucristo les mira a Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Y es cuando ahí Pedro lloró amargamente por haberle negado a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mismo, mis hermanos, cuando nosotros no nos queremos congregar, cuando nosotros ya no le echamos ganas, cuando nosotros no pensamos por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cree usted que estamos haciendo? Estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, no dice Pedro, yo no conozco a usted de quién me habla, porque hay una mujer se acerca a Pedro y dice, ¿tú eres Galileo? ¿Tú andabas con el Cristo? No, yo no sé, de ahí viene la primera negación. No, yo no sé nada de qué me hablas, yo ni lo conozco, ni sé quién es. Primer error de Pedro, niega que no había caminado con Jesús, por el mismo temor del pueblo que estaban arrestando a los que estaban caminando con Jesús. Y entonces Pedro ahí lo reconoce, hermanos, que solamente Jesucristo tiene vida eterna, pero anteriormente lo negó. Y ese es el mismo que sucede cuando a veces nosotros no hacemos las cosas de Dios, no obramos la obra de Dios, negamos. Y a veces a mí me preocupa cuando yo me pongo a pensar y le digo, Señor, ¿cuántas veces te habría negado? Yo estaba leyendo aquí anoche y yo sobre esto y le digo, Señor, ¿cuántas veces te negaría yo durante este año que ya terminamos? ¿Cuántas veces le negué yo a Jesús? Pasó mucha gente en mis manos, hablé con mucha gente y no lo hablé bien. ¿Acaso no es esa misma negación? ¿Acaso no es el mismo que está funcionando hoy? Y Jesús nos puede decir, mire, ¿no quieres caminar conmigo? ¿Acaso no nos dirá nuestro Señor Jesucristo en su palabra cuando leemos? Dice, es que no has hablado nada de mí. Acuérdense aquella otra expresión cuando dijo, estuve desnudo, no me cubriste, estuve en la cárcel, ¿y qué pasó? No me visitaron. Tuve sed, no me regalaste ni un vasito de agua. ¿Cuántas veces, miren hermanos, a veces cuántas veces nosotros no hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? Pedro lo negó.
No porque no sabía, por el temor del mundo, y a veces puede suceder que hoy en este tiempo puede suceder por temor de demostrar que no soy cristiano, no hablo de Jesús. Hay que reconocer, hermanos, hay que reconocer realmente, conozcamos la Biblia, la palabra de Dios, y saber que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene poder para ayudarme a mí y para ayudarle a usted. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede salvar a la humanidad, salvarme a mí, salvarle a usted de la perseverancia de que estamos caminando, de las tantas frecuencias del mundo que hay. ¿Acaso no puede Jesús ayudarnos y salvarnos? Acuérdense de la otra palabra cuando Pedro dice, cuando Pedro estaba sobre el mar y Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro dice, Pedro se llenó de temor. Pedro se llenó de temor y se llenó de miedo. O sea, más que todo, Pedro se llenó de miedo, se llenó de temor. Porque mire, caminar de aquí a una distancia sobre el mar y te llama Jesús, a ver, véngate para acá caminando. Y dice Pedro se llenó de temor, se quedó confuso. Y Pedro dice que caminó 1, caminó 2 y caminó 3 pasos y el agua se ensuaveció y va para abajo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sálvame. No, o sea, Jesús que dice, Pedro. A ver qué más sigue, ¿qué recuerdas? Y entonces mira ahí Jesús le dice, Pedro, ven. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ese es uno de los problemas que a veces vivimos nosotros hoy, la vida de Pedro, temor, el miedo, el desánimo. No queremos caminar con Jesús, no queremos echarle ganas, no queremos defender pues la obra de Dios. Y este trabajo, hermanos, es someternos. Ahora como dice la palabra, es como salgo, pero yo me voy a vencer. Y Pedro lo hizo. Camina el primer paso, segundo paso, tercer paso, mi segundo. ¿Va? Ya cuando ahí Pedro dice, sálvame, oh Jesús, sálvame. Y Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no? ¿Y quién le estaba llamando? Pues era nuestro Señor Jesucristo. Pensaba que ven aquí donde yo estoy, Pedro. Es porque Jesús también tenía que ver qué tanta fe tenía y qué tanta fe no tenía. Ese es uno de los detalles, no porque Jesús no lo conocía, no porque Jesús no podía, sino Jesús podía ponerle duro la del agua para que caminara Pedro, pero porque Pedro también era de poca fe. Y ese es uno de los problemas que a veces nosotros no nos sometemos a Dios y pensamos en Dios, y cuando Dios es que Él es la vida eterna. Entonces, hermanos amados, yo quiero decirles que nosotros debemos aprender a creer que Jesús es la vida eterna, que Dios es la vida eterna. Él es. Y no hay otro más a quien nosotros podemos decir, hermanos, que Él me puede ayudar y me puede salvar. Tal vez de un extremo humano físico, sí, pero ahora espiritualmente no. Que tiene que ser la presencia de Dios. Mucha gente se quedó, mucha gente desobedeció, ya no quiso caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a sus discípulos ahí en el versículo 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya 68 es donde ya responde Pedro lo que ya les comenté. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir, miren hermanos. Yo le amo a Jesús, yo le sirvo a nuestro Señor Jesucristo porque realmente Él es el que tiene la vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Por qué no decirle al mundo, sabes que si te conviertes a Jesucristo tú tienes vida eterna? Porque el relato de nuestro Señor Jesús es el que cree en mí, tiene vida eterna. Y entonces si eres la vida eterna, entonces decirle a la humanidad, te tienes que convertir a nuestro Señor Jesucristo para que tengas vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces
yo y usted tenemos que creer que la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, pero para lograr esa vida eterna, vamos a procurar de no fallarle, de no quedarle, tenemos que amar realmente a nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto que cantamos que dijo nuestra hermana, dice que, ¿cómo dice acá? De cara a cara, espero ver. Pero luego dice que más allá del cielo azul, estaremos para mirar a Jesús. Pero para llegar ahí, aquí hermanos hay que prepararse hoy. Hay que estarse preparado. Esto aquí hermano, el tiempo de hoy, hay que prepararnos. Me enfoco con aquella parte, miren. Había 10 vírgenes, estaban juntas, las 10 vírgenes estaban juntitas. Juntas estaban las 10 vírgenes. Y los discípulos de Jesús estaban juntos. Estaban juntos los discípulos. Pero ¿qué dice Jesús ahí en el versículo 70? A ver qué dice, en el 71, a ver qué dice. Voy a pedir a la hermana Adolfo leer el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero hay una parte donde dice, Jesús le nombró hijo del diablo, ahí debe encontrar eso. Porque Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Versículo 70. Y fíjense, yo estaba pensando cuando yo me pongo a leer la Biblia, la palabra de Dios, me llegan muchos personajes. Me acordé de las 10 vírgenes, doncellas, 10 virgencitas. No de lo que usan los católicos por ahí, ese es barro, ese no se le da eso. Ese era un grupo de mujeres. 10 mujeres estaban esperando que estaban juntas. ¿Y qué pasó con las 5, hermano Adolfo? 10 vírgenes que estaban juntas. 5 de ellas estaban preparadas. ¿Y qué más? Y 5 de ellas no estaban preparadas. 5 prudentes y 5 insensatas. Y miren, de ese sigue diciendo la palabra de Dios que esas 5 que estaban no tenían preparadas, no tenían aceite sus lamparitas. Tenían sus lamparitas, pero tenían vacías, no tenían aceite sus lamparitas. Allá se llamó aceite, pero eso estaba significando tener el Espíritu Santo en el corazón. Iba a ir al corazón. No tenían aceite en sus lámparas, y entonces dicen a las 5, miren, danos nuestro aceite. Y dicen las otras 5, ¿saben qué? Para que a nosotros no nos falta el aceite, ¿qué dice? Vayan a comprar, para que a nosotros váyanse pues a comprar si ustedes necesitan. Imagínense, miren el orden de esas otras 5 mujeres. Vayan a donde vengan. Y las otras, como eran obedientes, salieron y se fueron a buscar a donde vendían aceite. Y en lo que van caminando por ahí donde iban, aparece el esposo. Aparece el esposo y luego dice que viene el esposo y entra con las 5 que estaban esperando, velando, preparadas. ¿Entraron? Y luego sigue diciendo, cuando vinieron las 5 insensatas, vinieron donde estaban las compañeras, ya no estaban, ya se vieron ir con el esposo. ¿A quién me estoy refiriendo esto? Me estoy refiriendo a la palabra de Dios que nuestro Dios siempre nos está pidiendo que nosotros debemos estar preparados. No descuidemos nuestra vida personal, porque ahorita ¿quién es el que no sabe de Dios? ¿Quién es el que no tiene una Biblia? ¿Quién es el que no sabe que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el que no sabe que Jesucristo va a venir? Imagínense. Y entonces, hermanos, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y entonces Pedro le dice, mire, yo sé que tú eres el Cristo, tú eres la vida eterna. Pero luego llega el 70, estamos viendo, dice Jesús, es que miren, no todos creen. No todos creen el 70, o era el 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12. Entonces, ¿qué está diciendo? Jesucristo está diciendo, mire, yo los elegí a ustedes, yo los preparé a ustedes, yo los llamé a ustedes,
yo los elegí a ustedes, a los 12, ustedes son 12 personas, yo los escogí, yo los elegí a ustedes. Pero luego ahí sigue diciendo la otra parte, ¿qué quiere decir? Uno de vosotros el diablo. Ese es el 70. Y luego dice, y uno de vosotros, ¿qué es, hermano Alvin? El 70. ¿Y dónde estás? Y en los 12. Y ahí estaba uno, igual dos. Yo les tomé estas 12 mujeres como ejemplo que entregamos. Eran 10 y 5 no estaban preparados y 5 no estaban preparados. Oye, vemos que los 5 no entraron, se quedaron, representando a los que se van a quedar, y los 5 que entraron representando a los que entraron. Y entonces, ¿quién de los 12 dice Jesús? Mire, yo los escogí a ustedes, yo los elegí. Yo elegí a ustedes. Pero fíjense ahora el diablo cómo se entremete del ser humano. Y el diablo ya lo tenía ¿a qué? Ya lo tenía a Judas. Y estaba con Jesucristo, mire, ya estaba pensando, está entre los 12, están juntos, está el Maestro, ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es de que Judas se dejó llenar su corazoncito? Se dejó guiar por el diablo, se dejó vencer por el diablo, se dejó totalmente guiado por Satanás, el enemigo de Dios. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, yo elegí a ustedes los 12, pero de entre ustedes o entre vosotros hay uno, y uno es el diablo. Uno es diablo el que está aquí entre ustedes. Y por eso Pedro dice, qué duro es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y entonces miren ahí, hermanos, es donde Satanás entró en la vida de Judas. Era un discípulo de Jesús. Entró Satanás en la vida de Judas. Totalmente sacó a Judas de ahí donde está. El trabajo de Satanás era el enemigo. ¿Y Judas, acaso Judas no sabía que Jesús era la vida eterna? Pues sí lo sabía. 3 años y medio. 3 años y medio que Jesucristo está enseñando a los discípulos, les instruyó, los preparó, les dio todo lo que Dios que Jesús lo puede decir. Y ahí aparece Judas y lo llena Satanás, le llena su corazón de Judas y lo saca de ahí y se hace compañía con los soldados romanos. Y entonces, hermanos, esto nos indica que nosotros tenemos que tener mucho, pero no ser parte del mundo, hermanos. No vayamos a descuidar nosotros que un rato acá, otro rato acá y otro rato acá, y entonces podemos descuidar lo que es de Dios y nos vamos a quedar si no estamos bien preparados. Estos personajes yo estaba viendo, hermanos, como ejemplo de la gente que se quedaron, la gente que fue usada por Satanás, el enemigo del diablo. Pero ese diablo que atrapó a Judas, hoy el diablo hoy está atrapando a tanta gente. Inclusive, hermanitos, está atrapando el diablo ahí porque como se dejan de llevar bien. Entonces, bien, tengamos mucho cuidado, que debemos reconocer, hermanos, como el apóstol Pedro, él reconoció que solamente tú tienes vida eterna. Solamente tú tienes vida eterna. ¿Y a quién iremos? O si nos preguntamos nosotros, si yo me salgo de la iglesia, ¿a quién voy a servir? A Satanás, el enemigo, porque ya no hay otro. Y entonces, en otras palabras, ya, ¿para dónde nos vamos? Pues vamos a la casita, pero ahora después para servir a Dios ya no vamos a tener lugar para servir a Dios. Y entonces, hermanos, yo quiero dejarles esta palabra que todos procuremos agradarle a Dios, de que se puede, se puede. De que se puede, y como ejemplo, y al mismo tiempo ahí de estos son de los discípulos mismos de los discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le llamó a Pedro tiene su relato que Pedro era un trabajador y era un pescador agarrando pescado como muchos pescadores hoy a la orilla del mar. Dice que remendaban sus redes, sus barcas. Su trabajo era pescar peces. Pero dice que Jesucristo lo pasó llamando a Pedro, dice Pedro, Simón. Y fíjese
que esos hombres, cuando Jesús los llamó, esos hombres se pegaban a Jesús y se iban. Y Pedro no dijo, Señor, pero es que estoy trabajando, ¿y de qué voy a vivir? ¿A quién voy a ir? Tengo mi trabajo. Dice que Pedro al instante dejó sus redes ahí, su material, y le siguió a Jesús. Ese es comprometerse con Jesucristo, es caminar con Jesucristo y tener una buena decisión de ser obediente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy es lo que nosotros tenemos que hacer. Tengo el espacio de trabajar tantas horas y voy a seguir a Jesús tantas horas. El que se puede, hermano, se puede. Entonces yo quiero dejarles que si Pedro dejó sus redes de su trabajo, nosotros podemos dejar acomodar nuestro trabajo y seguir a Jesús. ¿Y qué hora nos congregamos? Bueno, ya sabemos. ¿Y qué hora es? Ya sabemos. Entonces voy a estar allá porque necesito estar siguiendo a Jesús. Necesito caminar a nuestro Señor Jesús como estos hombres siguieron a Jesús. Entonces, hermanos amados, procuremos amar a nuestro Dios. No es tanto a nosotros los mismos, sino es seguir a Jesús como el apóstol Pedro y todos los discípulos. Pero ahí que lo que estamos viendo es que Pedro ahí dice, tú tienes palabra de vida eterna. Ya no tenemos a quién ir, que solamente tú. Entonces, hermanos, la vida eterna se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da vida eterna y no hay otro hombre más, no hay. El libro de Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación dada a los hombres, en quien podemos confiar que solamente es nuestro Señor Jesucristo. Para algo nos llamó nuestro Señor Jesucristo, nos llamó para el ministerio, nos llamó para su trabajo, nos llamó para que seamos salvos, nos llamó para que nos libremos de la condenación. Bueno, tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora solamente vamos a someternos a Dios y a trabajar en el Señor. Yo quiero dejarles esta pequeña meditación con ustedes sobre lo que es la vida de Pedro, caminando con Jesús. Le obedeció a Jesús a pesar que él cometió ahí su error fallándole. Lo negó a Jesús, dudó Caleo sobre el mar. Pero eso Jesús no dijo, mira Pedro, vas a que no. Eso pasó por un lado y Pedro tuvo que caminar y seguir hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Y después de la muerte, a seguir la predicación. Amén. Así que ser igual. Después de nuestro problemita, continuemos a seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y luego este mismo Pedro escribió su primera y segunda carta, predicó la palabra de Dios y caminar con Dios en nosotros. Entonces, que se puede, solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero echarle ganas. Y este año que viene proponemos nueva meta, nuevo pensamiento, nuevo trabajo. Señor, y si Pedro caminó contigo, yo puedo caminar contigo. Porque si no, Jesús va a decir uno de ustedes, es diablo. ¿A quién lo dijo? A Judas. Y entonces nosotros podemos cometer error, pero hay que confesar nuestro error a Dios. Y sobre todo, hermanos, procurar ser fiel a Dios. Procuremos agradar a Dios durante estos días, estos años que ya vienen, estos meses. Procuremos serle fiel. Y luego el versículo dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso lo narra nuestro Señor Jesucristo a los fieles. Pónganse aquí, vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Y quiero dejarles esta palabra, hermanos, que hay que reconocer que Jesucristo es el que da vida eterna. Y es el que salva, el que sana, el que perdona y el que limpia, el que da todo. La facilidad de perdonar nuestros pecados, de guiarnos, de salvar. Bendito